A hablarles a nuestros espectadores de algo que va a ocurrir la semana que viene. Organizado por el Foro Almería Centro, vamos a asistir a una exposición muy interesante, El legado andalusí, y a una jornada sobre cultura judeo-española. Me acompaña ahora mismo en nuestro plató Carmelo López. Carmelo, buenas tardes y bienvenido. Carmelo es comisario de la exposición El legado andalusí. Además, preside una asociación, voy a leer el nombre para no equivocarme, preside la asociación Maguen Sefarad. Sí. Y bueno, además también es el escritor, el autor de este libro que tengo aquí en mis manos, La judería de Almería, editado por Círculo Rojo, del que también hablaremos ahora. Ante todo, gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo, y ya sabemos que estaba la agenda apretada y que has hecho un esfuerzo por estar con nosotros. Bueno, lo que se está preparando para la semana que viene por parte del foro es algo importante para Almería. Es muy importante, es muy importante. De hecho, se han hecho otro tipo de eventos anteriormente, en otros años, pero de la forma que lo estamos preparando, no. Porque además de la estructura secuencial que lleva, con paneles informativos, también hay una exposición de material. Ajá. Material utilizado por las comunidades sefardíes a lo largo de su historia y que se van repitiendo. De manera que bueno, yo creo que va a estar interesante y es importante para la ciudad de Almería porque, bueno, una deuda, un compromiso que tenemos con la realidad histórica de Almería. No podemos negar la existencia de comunidades judías, además de la Almería musulmana y luego posteriormente la Almería cristiana. Entonces, esa Almería de las tres culturas tenemos que ponerla un poquito... Sí, da la impresión de que la parte judía de nuestra historia como que la hemos olvidado o no le hemos hecho caso, ¿no? Correcto, correcto. Se olvidó desde la expulsión, el tema judío era un tema tabú. Y bueno, y en algunas ciudades se ha ido manteniendo, o por lo menos el legado se ha ido conservando, pero en Almería no. ¿Y por qué? Bueno, pues no hay tampoco una explicación. Desde el momento en que se expulsan a los judíos y los que se quedan se convierten al cristianismo, hay una persecución o hay una insistencia en que desaparezca todo lo que tiene que ver con la cultura hebrea. Por tanto, a lo largo de los siglos pues ha ido desapareciendo de la faz de la tierra. En Almería concretamente nos quedan vestigios, nos quedan indicadores arqueológicos que nos digan dónde estuvieron, si tenemos constancia, ¿no? Claro, tenemos histórica. Indicadores documentales y a través de esos indicadores documentales podemos ubicarla, pero no tenemos vestigios arqueológicos. Ningún objeto, nada. Como si se hubiera borrado de la memoria absolutamente. Se borró de la memoria de la historia de Almería. Y bueno, a través del tiempo, pues sí se han hecho... Pues es una pena, ¿no? Porque olvidarnos de nuestro pasado, de nuestra historia, de esa manera, ¿no? Cuando en otras ciudades, no sé, Granada, Córdoba, Toledo, hacen de su pasado judío, pues un referente en la historia y un referente turístico también, ¿no? Sí, es un reto turístico importantísimo. Ten en cuenta que cada año vienen a España aproximadamente 500.000 de judíos de todo el mundo a visitar las ciudades de la red de juderías de España. Claro. Y vienen concretamente a esas ciudades. Por tanto, es un turismo además de calidad, es un turismo que viene para dejar activo económico y por tanto hay que cuidarlo, hay que conservarlo. ¿Y en nuestra ciudad dónde se demarcaría la zona judía? En Almería tenemos dos zonas, dos ubicaciones, porque bueno, por avatares de la historia tenemos el primer periodo que estaría situada en el barrio de la Chanca Pescadería, en torno de la iglesia de San Roque aproximadamente. Y luego el segundo periodo vendría a coincidir aproximadamente en el siglo XIV, finales del siglo XIII, siglo XIV, que ya la tendríamos ubicada en el entorno de Plaza Marín, calle Las Tiendas, aproximadamente las proximidades de la plaza del ayuntamiento. Ahí lo tendríamos, porque el antiguo arrabal donde se ubicaba la judería se destruyó completamente. Entonces, cuando regresan los judíos, las autoridades musulmanas que entonces estaban en Almería le ofrecen ese espacio. Un espacio que sí que se asemeja a otras juderías de otras ciudades, ¿no? Sí, tiene la fisonomía de las calles. Efectivamente, el entramado urbano es muy parecido, esas callejuelas, esa zona de tiendas de comercio, claro, que donde estaban las platerías, en fin, es lo más parecido. De todas formas, como digo, el entramado urbano ha cambiado, se ha modificado sistemáticamente desde entonces.
Pero bueno, la ubicación, la zona la tenemos localizada. Bueno, hemos hablado de la exposición, vamos a hablar de la jornada, la jornada de estudio que van a arrancar el día 22 de junio y que se van a alargar hasta el 29 de julio, un mes completo en el que se van a poder asistir a charlas muy interesantes en las que van a participar ponentes pues más que que están certificados, ¿no?, para dar este tipo de charlas, ¿no? Sí, vamos a tener aquí, además de la primera charla que la va a dar el presidente de la Federación de Sefardí de Andalucía, Ceuta y Melilla. Ajá. Vamos a tener a la catedrática del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, María José Cano, y vamos a tener también al profesor de Historia, Juan José Tonda, que nos va a hablar de la localización de la judería a través de planos. Va a estar muy interesante. Y también tenemos la profesora Elizabeth Martínez de la Universidad de Almería, que nos va a hablar del judeo español como la lengua de los sefardíes después de la expulsión. O sea que yo creo que va a estar muy interesante. Bueno, tú también estás como ponente en esta, yo también estoy como esta ponente. jornada, en este caso para hablar de la judería de Almería, ¿no? y su hábitat, y bueno, y luego también del momento histórico de la expulsión de los judíos, ¿no? También, efectivamente, es también un tema que hay que tratarlo, porque bueno, no solo en sí la fecha de expulsión del 31 de marzo de 1492, sino que hay que hablar también de los estallidos de violencia que hay un siglo antes y que ya van, digamos, encaminándonos a lo que es el decreto de expulsión. Y luego las consecuencias que tiene el decreto de expulsión, como es la aparición de conversos y bueno, y de aquellos famosos expedientes de limpieza de sangre y de aquellas cosas para limpiar el linaje. No se vea el linaje de los judíos por ningún sitio. Era la estrategia que se seguía. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora lo vemos como un acontecimiento histórico que parece que... Sí. Pero hay que ponerse en situación, y es muy fuerte tener que renunciar primero a tus creencias religiosas, y después incluso a tu propio linaje, para que no haya constancia de tu pasado judío que pueda optar a determinados cargos, a determinados trabajos, y de la otra forma es imposible. Bueno, estas jornadas van a tener lugar en el Museo de la Guitarra, Antonio de Torres. Todas las conferencias van a tener lugar a las 7:30 de la tarde. Y bueno, durante 3 días, los días 3, 7 y 31 de julio, va a haber una visita guiada precisamente por la Almería judía. Sí, las visitas guiadas vamos a empezar por la propia exposición. Haré una explicación de la exposición y luego nos iremos por los espacios de la antigua judería, tanto los dos periodos. Las personas que estén interesadas pueden llamar al Centro de Interpretación Patrimonial a partir del día 22, que es el día de la inauguración. Y bueno, pues tenemos aforos limitados. Vamos a tener en torno a 20 personas cada vez que se haga. Pero bueno. ¿Por orden de inscripción? Por orden de inscripción, por orden de llamada. Pues bueno, pues... ¿Quiénes están convocados a esta jornada? ¿Quiénes pueden acudir? ¿Cualquier persona que desee y que le interese el tema? Sí, cualquier persona que esté interesada en conocer esa parte de la historia que se conoce poco. Puede ir cualquier persona, de las edades que sean, luego dar un paseo por la calle y unas explicaciones divulgativas que no voy a intentar que no sean aburridas, que sean atractivas para que la gente no se aburra. Tienen toda la pinta, ¿no? Sí. Qué bien que esta actividad salga del Foro Almería Centro, ¿no? El proyecto parte de Foro Almería Centro, porque es verdad que hace pues aproximadamente desde que publiqué el libro empecé a desarrollar el proyecto, en principio como exposición permanente, pero comprendemos que la exposición permanente es más delicada y requiere también de un espacio que, bueno, en este caso el propio ayuntamiento es el que debe decidir también si se puede o no se puede contar. Pero hemos contado con esta exposición temporal, que además colabora el Ayuntamiento de Almería, gracias a su colaboración, porque si no, pues se habría hecho, pero de otra manera. Y gracias al respaldo que hemos tenido del Ayuntamiento, del área de promoción de la ciudad y de sus gestores culturales, que son unos verdaderos profesionales, yo creo que vamos a hacer una exposición muy interesante. Hablemos del libro, La judería de Almería. Me gusta el subtítulo, una mirada de recuerdo a los judíos almerienses, ¿no? Sí. Es un poco de intentar curar heridas, ¿no? Sí, es al mismo tiempo nostálgico, porque es verdad que a lo largo de los años pues no se ha tenido en cuenta, o la gente no ha recordado. Es decir, ahí está todo escrito prácticamente sobre la Almería musulmana, porque es normal también que se estudie, se investigue,
pero el estudio y la investigación de la antigua judería de Almería es un momento para el recuerdo, acordarse de aquellas comunidades judías que tuvieron un papel relevante, fueron unos activos económicos fundamentales para el desarrollo de aquella Almería del siglo XI-XII, aquella Almería esplendorosa, porque participaron activamente en el comercio, en la finanza, en la economía, y gracias a ellos también la ciudad cogió el esplendor que tuvo. Entonces no hay que olvidarlo, hay que dirigir esa mirada de recuerdo y no ver a los judíos como una cosa rara, no son extraterrestres, no vienen de Marte, son personas como nosotros, claro, que profesan otra fe, otra religión. Como lo fueron otros pueblos que llegaron a esta tierra, ¿no? Correcto. Has hablado del pueblo árabe, los romanos, los fenicios, lo que queramos, efectivamente. Y verlos como almerienses, porque era gente que había nacido aquí, que murió muchísimas generaciones, y bueno, hay que acordarse de ellos. Efectivamente. Lo que sorprende y me sigue sorprendiendo es que con el peso que tuvo el colectivo judío en la ciudad de Almería, no exista ningún vestigio, no exista ningún resto, no exista nada que hable de su paso por la ciudad, ¿no? No tenemos. Es una pena, pero no tenemos. Mira que hemos estado en contacto incluso con el Museo Arqueológico, por si allí cuentan. De ninguna manera. No tenemos vestigio ninguno. Los indicadores arqueológicos desaparecerían en su momento. Las viviendas que se repartieron, que está ahí en el libro de repartimiento de Almería, pues se entregaron a los nuevos colonos que venían, eran colonos cristianos. Ajá. Y lógicamente cualquier símbolo, cualquier signo, pues desaparecería. Y no nos queda absolutamente. Igual que en la actualidad pues tenemos entre nosotros, y son unos almerienses más, ciudadanos de origen árabe, sí. ¿Tenemos judíos? ¿Hay un colectivo judío en Almería importante ahora? Que sepamos no. Sabemos de algunos pues trabajadores, sobre todo del Estado de Israel, ajá, que vienen aquí con motivo de la agricultura, bajo plástico, sí, los semilleros, sí, pero no hay, como comunidad establecida, no hay ninguna. Bueno, todo a empezar. O sea que... Claro. Lo mismo alguien aparece al clamor de estas jornadas de las que estábamos hablando hoy, esta jornada sobre la cultura judeo-española, que van a tener lugar en Almería, en el Museo de la Guitarra, del 22 de junio al 29 de julio, y luego esa exposición magnífica de la que, bueno, poco podemos decir de momento. Lo suyo es ir a verlo. Como decía, vamos a encontrar paneles explicativos y también algún objeto que nos va a hablar de aquella época, ¿no? Sí. Los paneles informativos, lógicamente, porque hay que informar a la persona, al visitante, de la historia claro, de la antigua judería, su espacio, sus características, incluso la indumentaria más o menos de la tipología del judío almeriense, y bueno, y el resto de material cedido por asociaciones de Mengimel de Melilla y Beit Al-Fasi de Lucena, para que vean el material en sí que vienen utilizando, que han utilizado y que vienen utilizando las comunidades sefardíes a lo largo de la historia. Pues el martes estaremos en el Centro de Interpretación Patrimonial para asistir a esa jornada inaugural de la exposición, y por supuesto nos vamos a autoinvitar a la jornada para de vez en cuando que Mónica nos pueda contar cómo van y sobre todo poder hablar con alguno de los protagonistas. Por supuesto. Pues Carmelo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Me parece un tema apasionante sobre el que podríamos estar hablando horas y horas, sobre todo precisamente por eso, por esa escasez que hay de información, sí, y que yo creo que es necesario que Almería recupere esa parte de la historia que por una razón o por otra pues se ha olvidado y ha desaparecido de un plumazo. Lo dicho, Carmelo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por el esfuerzo y nada, a vuestra disposición estamos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y un saludo al foro del Centro de Almería.